¿Crees que las amas de casa de los años 50 dependían de los libros de recetas de Betty Crocker para cada comida? Nada más lejos de la realidad. La mayoría de los platos se preparaban de memoria, aprendidos de madres y abuelas, sin necesidad de escribir una sola receta. Hoy vamos a adentrarnos en 30 comidas sencillas que las mujeres de los años 50 cocinaban sin instrucciones y que, con el tiempo, prácticamente han desaparecido. Las tostadas con leche eran el remedio casero por excelencia cuando un niño enfermaba. No hacía falta consultar nada: pan tostado troceado en un cuenco, leche caliente por encima, un poco de mantequilla y un toque de azúcar o sal. El pan se ablandaba hasta quedar a medio camino entre una sopa y un cereal, fácil de digerir y suave para estómagos delicados. Era una preparación que se aprendía durante la infancia, en días de fiebre o resfriado, y que no necesitaba quedar por escrito. La leche caliente calmaba la garganta y la mantequilla aportaba una sensación reconfortante que ayudaba incluso a tragar mejor los medicamentos. Durante esa década, muchos médicos la recomendaban a pacientes que se recuperaban de cirugías. Quienes la tomaron de pequeños la recuerdan décadas después como una muestra pura de cariño materno. Era barata, sencilla y usaba ingredientes presentes en cualquier cocina. Hoy, sin embargo, ha sido sustituida por sopas enlatadas que carecen de ese toque personal. Los guisantes cremosos sobre tostadas eran un clásico entre semana, preparados en cuestión de minutos y sin medidas exactas. Bastaba con escurrir una lata de guisantes y mezclarlos con una salsa blanca hecha a ojo con mantequilla, harina y leche, removida hasta espesar. La mezcla se servía sobre pan tostado, creando una comida sencilla pero saciante. Cuando el presupuesto apretaba, este plato aparecía en muchas mesas estadounidenses, sobre todo a finales de mes. Las amas de casa sabían cuándo la harina estaba bien cocida y cuándo la salsa tenía la textura adecuada solo por la experiencia. Los guisantes aportaban color y dulzor, mientras el pan absorbía toda la salsa. En ocasiones se añadían huevos duros picados para aumentar el aporte de proteínas. Era un ejemplo perfecto de cocina práctica, capaz de convertir básicos de despensa en algo mucho más sabroso de lo que parecía. Hoy casi ha desaparecido sin hacer ruido. Las hamburguesas de salmón eran una tradición de los viernes en innumerables hogares. Se hacían a mano con salmón enlatado, galletas trituradas, huevo batido y los condimentos disponibles. Las proporciones se aprendían con la repetición. El salmón se aplastaba con un tenedor, incluyendo las espinas blandas, ricas en calcio. Se formaban discos que se doraban en mantequilla hasta quedar crujientes por fuera. Con una sola lata se alimentaba a una familia entera, si se acompañaban de puré de patatas. En los hogares católicos eran habituales durante la Cuaresma. Algunas cocineras añadían cebolla picada, otras preferían mantener la receta básica. No hacían falta instrucciones escritas. Las madres enseñaban a sus hijas junto al fogón, mostrando el giro exacto para que no se rompieran. Hoy en día, este plato económico casi ha desaparecido. La ensalada de lechuga templada surgía cuando el huerto producía más hojas de las que se podían consumir frescas. La lechuga se rompía con las manos y se colocaba en un cuenco grande. Por encima se vertía grasa de tocino caliente mezclada con vinagre y azúcar. El calor marchitaba ligeramente las hojas, creando un equilibrio entre acidez, dulzor y sabor ahumado. Se añadían trocitos de bacon y rodajas de huevo duro, convirtiendo una ensalada simple en algo contundente. Era cocina rural heredada de generaciones, sin receta fija. Cada familia ajustaba el vinagre y el azúcar a su gusto. La grasa debía estar lo suficientemente caliente para ablandar la lechuga, pero no tanto como para cocinarla del todo. Se servía inmediatamente, aún tibia. Con la llegada de ensaladas modernas y aderezos embotellados, esta preparación fue quedando en el olvido. Las patatas gratinadas con jamón se montaban de forma instintiva, alternando capas de patata en rodajas finas, restos de jamón y salsa cremosa, sin medir nada. Cada cocinera sabía exactamente qué grosor debía tener la patata para cocinarse bien sin deshacerse. El jamón sobrante del domingo se repartía entre capas, estirando una sola pieza de carne para varias comidas. La salsa se preparaba con mantequilla, harina y leche, tal como se había aprendido observando a la madre. Algunas añadían cebolla, otras solo sal y pimienta. El conjunto se horneaba lentamente hasta que las patatas quedaban tiernas y la superficie dorada y crujiente. Era un plato ideal para familias numerosas, económico y perfecto para aprovechar sobras. Podía dejarse listo por la mañana y hornearse antes de la cena. Hoy, este clásico reconfortante cada vez es menos común. El pudding de pan convertía el pan duro en un deserte gracias a una técnica transmitida de generación en generación. El pan seco se rompía en trozos y se empapaba en leche, huevos y azúcar y vainilla hasta quedar completamente blando. Las cantidades dependían de cuánto pan hubiera acumulado. Canela, nuez moscada y pasas aportaban aroma y dulzor.
Se horneaba en una fuente engrasada hasta que se inflaba y doraba, creando una ligera costra por encima, mientras el interior quedaba cremoso. Algunos lo servían caliente con nata o leche, otros lo comían frío al día siguiente en el desayuno. Representaba la filosofía de no desperdiciar nada que marcó la posguerra. No hacía falta receta, el punto se reconocía al tacto y a la vista. El picadillo de carne con patatas era el plato típico del lunes elaborado con los restos del asado del domingo. La carne se cortaba en trozos pequeños y se salteaba con patatas y cebolla. Las proporciones dependían de lo que hubiera sobrado, añadiendo suficientes patatas para convertirlo en una comida completa. Se prensaba todo en una sartén caliente con grasa de bacon hasta formar una costra crujiente. Luego se volteaba de una sola pieza. A veces se coronaba con un huevo frito, cuya yema hacía de salsa. Era una forma inteligente de aprovechar cada trozo de carne, evitando desperdicios. Para los niños no eran sobras, sino un plato totalmente nuevo. Por eso nunca necesitó receta. El arroz con leche al horno aprovechaba el arroz sobrante, mezclándolo con leche, azúcar y huevos hasta obtener un deserte cremoso. Las especias y las pasas se añadían según el gusto familiar. Algunas lo cocinaban en el fuego, otras preferían el horno. Podía servirse caliente o frío, y era habitual en comidas familiares y reuniones. El punto justo se comprobaba moviendo la fuente y observando el centro. El pastel loco de chocolate se popularizó en tiempos de guerra y siguió haciéndose en los 50 porque no llevaba huevos, mantequilla ni leche. Se mezclaba directamente en el molde, creando huecos donde se añadían vinagre, vainilla y aceite antes de incorporar el agua. La reacción química hacía que el bizcocho subiera y quedara esponjoso. Era húmedo, sabroso y perfecto para cualquier día de la semana. Nadie sospechaba que era una receta nacida de la escasez. Hoy, este ingenioso pastel casi ha desaparecido. El filete aplastado con salsa era otra cena habitual entre semana, preparada ablandando cortes baratos de carne, friéndolos y cubriéndolos con una salsa casera hecha al momento. La carne se salpimentaba, se pasaba ligeramente por harina y se doraba en grasa caliente hasta crear una costra por ambos lados. Después se retiraban los filetes y en la misma sartén se preparaba una salsa espesa añadiendo harina y leche a los jugos de la cocción. Todo volvía al fuego, dejando que la carne se cocinara a fuego lento hasta quedar tan tierna que se podía cortar con el tenedor. Este plato conseguía transformar cortes duros y baratos en algo que parecía casi un lujo. Las amas de casa sabían cuándo la salsa tenía la textura perfecta solo con mirarla y cuándo la carne estaba lista solo con tocarla. No existían recetas escritas. Las madres enseñaban a sus hijas junto al fogón. Servido con puré de patatas o fideos de huevo, este plato rendía al máximo el presupuesto familiar, aunque hoy apenas se prepara. La polenta frita era un desayuno hecho con ingredientes mínimos. Se cocía harina de maíz en agua hasta espesar y luego se dejaba enfriar durante la noche en un molde. A la mañana siguiente se cortaba en rebanadas que se doraban en mantequilla o grasa de bacon hasta quedar crujientes por fuera y suaves por dentro. Se servía con sirope de arce o acompañada de huevos y tocino. No necesitaba receta, las proporciones eran simples y el método se aprendía observando. Era una forma barata y contundente de alimentar a la familia antes del colegio. Los niños adoraban el contraste de texturas. Este plato conectaba a las familias de los años 50 con generaciones anteriores y hoy casi ha desaparecido del desayuno moderno. La sopa de patatas era una cena habitual entre semana. Bastaba con pelar y cortar patatas, cocerlas con cebolla y leche hasta que todo quedaba tierno y cremoso. Cada cocinera sabía instintivamente cuánta leche añadir. Algunas aplastaban parte de las patatas contra la olla para espesar el caldo, dejando trozos enteros para dar textura. Al final se añadía mantequilla, sal y pimienta. Era una sopa barata, reconfortante y fácil de ampliar si llegaban invitados inesperados. A veces se añadía apio o bacon, pero la versión básica no necesitaba más que patatas, cebolla, leche y mantequilla. En las noches frías, los niños la comían encantados. Hoy rara vez aparece en los menús familiares. El bizcocho de sopa de tomate era un pastel de especias y chocolate elaborado con una lata de sopa de tomate condensada como ingrediente secreto. La sopa aportaba humedad y un ligero toque ácido que dejaba el pastel sorprendentemente tierno. Se mezclaba con harina, azúcar, bicarbonato y especias como canela, clavo y nuez moscada. Cuando había, se añadían pasas o frutos secos. Muchas familias lo cubrían con crema de queso, aunque también se comía solo o espolvoreado con azúcar glass. Esta receta se popularizó durante la Gran Depresión y siguió vigente en los 50. Nadie adivinaba su ingrediente principal. Hoy casi ha desaparecido. La cazuela de salchichas y judías era una comida sencilla y muy celebrada. Se mezclaban judías cocidas de lata con salchichas cortadas en rodajas y se horneaba todo junto.
Al conjunto se le añadían azúcar moreno, mostaza y ketchup, creando una salsa dulce y ligeramente ácida que se caramelizaba en los bordes. Algunas amas de casa colocaban tiras de bacon por encima. El aroma al hornearse hacía que los niños aparecieran en la cocina de inmediato. Con pocos ingredientes se conseguía una comida que parecía especial y que solía servirse en reuniones familiares o barbacoas. Las cantidades variaban según el número de comensales y la experiencia dictaba cuándo estaba en su punto. El Welsh Rarebit consistía en una salsa de queso caliente vertida sobre pan tostado, perfecta para cenas rápidas cuando la despensa estaba casi vacía. Queso cheddar fuerte se fundía con mantequilla, un chorrito de leche o cerveza y condimentos como mostaza o salsa inglesa, hasta lograr una textura suave. Se servía sobre tostadas gruesas y a veces se coronaba con un huevo escalfado. A pesar de su sencillez, parecía un plato elegante. Las cocineras sabían ajustar la consistencia sin medir nada. Era habitual cuando aún faltaban días para ir a la compra. Hoy esta cena rápida prácticamente ha desaparecido. Los macarrones con tomate eran una comida rápida hecha en una sola sartén. Se mezclaban macarrones cocidos con tomates en conserva, mantequilla y un poco de azúcar para equilibrar la acidez. Algunas versiones incluían cebolla o pimiento verde, otras se mantenían en lo básico. Era barata, rápida y muy frecuente cuando el dinero escaseaba. A los niños les encantaba la combinación dulce y salada. La salsa se formaba al romperse los tomates y adherirse a la pasta. Sal, pimienta y en ocasiones un toque de especias completaban el plato. Hoy es raro verlo en las mesas actuales. Las albóndigas puercoespín mezclaban carne picada con arroz grano que se cocinaba dentro de la carne. Al terminar, los granos sobresalían como pequeñas púas. Se formaban bolas con carne, arroz, huevo, cebolla y condimentos, que se cocían a fuego lento en salsa de tomate. El arroz absorbía el líquido y se hinchaba durante la cocción. A los niños les fascinaba su aspecto y solían preferirlas a las albóndigas normales. La salsa se hacía con sopa de tomate o tomate triturado diluido. Era una manera inteligente de estirar la carne para alimentar a familias numerosas. Hoy apenas se preparan. La salsa de carne picada sobre tostadas era una comida contundente. Se doraba la carne, se añadía harina y leche y se cocinaba hasta que la salsa quedaba espesa. Se servía generosamente sobre pan tostado, convirtiendo algo sencillo en una cena completa. La cebolla aportaba dulzor y profundidad, y la salsa inglesa daba carácter. Sin medir, las amas de casa sabían cuándo la textura era la adecuada. Con poca carne se alimentaba a toda la familia. Era típica cuando faltaban días para cobrar. Actualmente casi ha desaparecido. El goulash americano era un plato único preparado en una sola olla. Se combinaban carne picada, macarrones, tomate y las verduras disponibles. No tenía nada que ver con el goulash húngaro, era más simple y ligeramente dulce. Primero se doraba la carne con cebolla y luego se añadían tomates, pasta y agua. Pimientos o albiones ayudaban a rendir más el plato. Se cocinaba hasta que la pasta absorbía la salsa. Ajustaba el sabor con sal, pimienta y en ocasiones un toque de azúcar para equilibrar el tomate. Las cantidades se ajustaban de forma natural según el tamaño de la familia y lo que hubiera en la despensa. A los niños les encantaba el goulash porque la combinación de carne, pasta y tomate les resultaba familiar y reconfortante. Además, se podía preparar en grandes cantidades y recalentar durante varios días. Este plato representaba perfectamente la mezcla de influencias que definía la cocina estadounidense de los años 50. Hoy, este económico guiso de una sola olla casi ha desaparecido. Los llamados cheese dreams eran tostadas abiertas cubiertas de queso que se gratinaban hasta quedar burbujeantes y doradas. Era una técnica aún más sencilla que el sándwich de queso a la plancha, pero con un resultado que parecía especial. El queso se derretía formando una capa crujiente y delicada. Se colocaban lonchas de queso americano o cheddar sobre el pan y a veces rodajas de tomate o un poco de mostaza debajo. Bastaban unos minutos bajo el grill, vigilando atentamente el momento exacto en el que el queso alcanzaba el punto perfecto. Los niños miraban fascinados a través del horno mientras el queso se transformaba. Servían tanto para una merienda rápida como para una cena ligera. No necesitaban receta porque el método era evidente. Algunos los acompañaban con sopa de tomate, otros con pepinillos. Eran un ejemplo de la eficiencia culinaria de la época. Máximo disfrute con el mínimo esfuerzo. Hoy han sido eclipsados por preparaciones más elaboradas. La ternera seca en salsa cremosa se preparaba desmenuzando carne curada y mezclándola con una salsa blanca espesa que luego se servía sobre tostadas. La carne venía en pequeños frascos y se conservaba durante mucho tiempo, convirtiéndose en una fuente fiable de proteínas cuando no había carne fresca. La salsa se hacía con mantequilla, harina y leche, la base de muchos platos similares.
Algunas amas de casa añadían pimienta negra o un chorrito de salsa inglesa para intensificar el sabor. El resultado era un plato salado y contundente, con la carne rehidratada y tierna. Aunque los soldados le pusieron un mote poco elegante durante la guerra, en casa simplemente se consideraba delicioso. Se preparaba en minutos con productos de despensa, ideal para noches ajetreadas. Hoy casi no se ve en las cocinas familiares. El tuna wiggle era un plato cremoso de atún que se servía sobre tostadas, galletas saladas o fideos, cuando hacía falta una cena rápida. Una lata de atún se mezclaba con salsa blanca y guisantes congelados, aportando color y dulzor. Todo se hacía en pocos minutos con ingredientes habituales. La salsa se preparaba a ojo, sabiendo cuándo la harina estaba cocida y la leche había espesado. A veces se añadían pimientos en conserva o huevo duro picado. El nombre venía de cómo el atún se deshacía en la salsa, formando trozos que parecían moverse. A los niños les hacía gracia y lo comían encantados. Una sola lata rendía para toda la familia. Fue un recurso habitual durante los años 50 y hoy ha quedado en el recuerdo. La cazuela Shipwreck era un plato completo montado por capas, sin recetas ni pasos complicados. Carne picada cruda, patatas en rodajas, cebolla y tomate en conserva se colocaban en capas dentro de una fuente, coronadas con arroz crudo que se cocinaba absorbiendo los jugos. No hacía falta cocinar nada previamente, lo que la hacía perfecta para tardes ocupadas. Cada capa aportaba sabor a las demás. Se salpimentaba cada nivel según la experiencia. Tras más de una hora en el horno, las patatas quedaban tiernas y el arroz impregnado de la salsa. A los niños les divertía descubrir las distintas capas al comer. Un solo recipiente alimentaba a familias numerosas con poco esfuerzo y mínima limpieza. Hoy casi ha desaparecido. Los sándwiches de ensalada de huevo eran un clásico. Los huevos duros se machacaban con mayonesa, mostaza y condimentos hasta obtener una mezcla untuosa. Las proporciones variaban según el gusto familiar. Algunos añadían pepinillo dulce picado, otros preferían una versión más simple. Los huevos solían cocerse en grandes cantidades al inicio de la semana y usarse según hiciera falta. Aparecían en fiambreras, picnics y cenas improvisadas. La mezcla se conservaba bien en frío y ganaba sabor con el reposo. Era una forma económica y eficaz de convertir huevos en una comida rica en proteínas. Hoy es menos habitual. Los pimientos rellenos se preparaban vaciando pimientos verdes y llenándolos con una mezcla de carne picada, arroz y tomate. Se sazonaban con cebolla, ajo y las especias disponibles. Los pimientos se colocaban de pie en una fuente, se cubrían con salsa de tomate y se horneaban hasta quedar tiernos. El arroz se cocinaba dentro, absorbiendo los jugos de la carne. Las amas de casa sabían cuánta mezcla cabía en cada pimiento sin necesidad de medir. Con poca carne se alimentaba a toda la familia. A veces los niños comían solo el relleno, mientras los adultos disfrutaban del sabor dulce del pimiento asado. Era un plato típico cuando la huerta producía en abundancia. Hoy se prepara con menos frecuencia. Las torticas de bacalao eran una tradición de los viernes en muchos hogares. Se elaboraban con bacalao en salazón, que se dejaba en remojo durante la noche para eliminar el exceso de sal. El pescado se desmenuzaba y se mezclaba con puré de patatas, huevo y condimentos, formando pequeñas hamburguesas que se freían hasta quedar doradas. Las proporciones se ajustaban por experiencia. El bacalao salado era barato y se conservaba durante mucho tiempo, ideal para familias con presupuestos ajustados. Crujientes por fuera y suaves por dentro, tenían un sabor delicado que los niños aceptaban mejor que el pescado fresco. Se servían con salsa tártara, ketchup o vinagre de Malta. ¿Qué comida olvidada de los años 50 volverías a poner en la mesa de tu familia? Deja tus recuerdos en los comentarios, dale a me gusta si esto te ha traído recuerdos y suscríbete a Vivir como antes para no perderte ningún otro viaje al pasado.